Ley 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal. Construyendo una nueva justicia. Bienvenidos una vez más a este espacio Construyendo una nueva justicia. Queremos contarles acerca de la nueva Ley 1173. En un capítulo anterior hemos hablado acerca de lo que se plantea entre los primeros ejes fundamentales de esta nueva normativa. Ahora queremos hacer énfasis en el fortalecimiento a la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres. De esta forma le damos la bienvenida al doctor Iván Sandoval, quien está junto a nosotros para poder hablar de este tema enmarcados en la Ley 1173. Esta normativa que queremos que usted conozca poco a poco. Doctor, bienvenido. Hablemos de esta segunda parte. Melissa, un saludo cordial a ti y a todo tu teleaudiencia. Bien, en cuanto a las medidas de protección, la verdad que la Ley 1173 ha fijado su mirada también los legisladores en este instituto tan sensible cuando lamentablemente a diario casi estamos escuchando por diferentes medios de comunicación, leyendo la prensa, etcétera, casos de violencia física, violencia psicológica contra mujeres, contra menores, violencia sexual, abuso, feminicidios y delitos contra este sector vulnerable que por supuesto el Estado ha suscrito compromisos con organismos internacionales para hacer prevalecer el derecho que tienen este sector vulnerable y sobre todo una reforzada protección. Doctor, cuando hablamos de violencia, no estamos hablando únicamente de agresiones físicas, estamos hablando de podríamos decir una gran gama de agresiones, no solamente reiteramos a mujeres, sino niñas, niños y adolescentes también que están en este sector vulnerable. Se ha visto como importante, podríamos decir, doctor, el tema de poder coordinar con las instituciones para dar una atención integral a estas víctimas también de violencia. Sí, efectivamente, y entiendo dentro de las políticas del gobierno también está últimamente haberse emitido una disposición legal que de alguna manera los recursos del IDH también serán destinados para políticas de prevención y protección de este sector vulnerable. La Ley 1173 precisamente ha incorporado como organizaciones de inmediata protección a este sector, niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de agresión física, reitero, sexual, psicológica, patrimonial, política, etcétera. Organismos que tienen facultades ahora para poder ordenar ciertas medidas de protección. Ya no solamente se limita al Ministerio Público como la instancia que en primer momento adopte estas medidas, sino también habla de otras entidades, como el caso, por ejemplo, de las defensorías de la niñez y adolescencia. Servicios integrales. Los servicios también. integrales, el CICPLU, el CEDAVI, y por qué no también las autoridades indígenas, originarias y campesinas, y la CATAS, autoridades que se rigen por sus propias formas de conducirse, costumbres, etcétera. En fin, estos organismos no son restringidos. Porque no, también, no sé si en Sucre, en Chuquisaca, pero sí he podido advertir en otras capitales de departamento, existen algunas organizaciones, casas de acogida a mujeres y menores víctimas de este tipo de agresiones. ¿Ante quién acude primero una persona víctima por estos hechos? De la policía, al Ministerio Público, al SLIN, a la Defensoría de la Niñez. En el caso de lugares alejados, por ejemplo, las comunidades indígenas originarias, ante sus autoridades originarias.
acuden, son ante ellos que en primera instancia que van a acudir, y estas entonces van a aplicar las medidas inmediatamente, que van a ser posteriormente ratificadas o no por el juez de la causa. Y medidas que van a permitir, por supuesto, evitar una revictimización, evitar que el hecho de violencia continúe. Se va trabajando, doctor, en estas medidas, como nos dice, que no solamente sea responsabilidad, como decíamos, del órgano judicial, están inmersos en este trabajo conjunto. El Ministerio Público, de hecho, también, y como dice también el Estado, ha estado, creo que es un tema de preocupación interinstitucional y también de la sociedad en su conjunto. Si existe no solamente quizás la denuncia de la víctima, sino también del que conozca este hecho, puede acudir a cualquiera de estas instituciones, por ejemplo, dándole el caso de una mujer que es víctima de violencia y que los vecinos conocen el caso, por ejemplo, y también a los menores. ¿Puede acudirse a alguna de estas instituciones para poder iniciar estos casos? La ley dice que no es restrictiva, ¿no? No es restrictiva. Entonces, una organización debidamente representada, ¿por qué no tomar estas medidas? Y la ley ha establecido medidas para menores y medidas para mujeres. En el caso de mujeres, por ejemplo, nos habla de alrededor de 15 medidas. Dentro de estas 15 medidas son algunas que están reservadas únicamente a adoptarlas a la autoridad judicial, al juez, y otras medidas a ser adoptadas, reitero, por cualquiera de estas organizaciones debidamente representadas, incluyendo el Ministerio Público, la Policía, el SLIM, la Defensoría y otras autoridades comunales, como había referido. Ahora, ¿qué medidas inmediatas son las que va a adoptar estas autoridades? Están precisamente el de ordenar la inmediata desocupación del inmueble por parte del agresor, ¿no es cierto? Prohibir, o más bien prohibir, sí, al agresor acercarse o concurrir o ingresar al domicilio, al lugar de trabajo, estudios o domicilio donde habite o transite la víctima. Prohibir también al agresor comunicarse, intimidar, molestar por cualquier medio a través de terceras personas. Tampoco el agresor puede realizar actos de intimidación directa o indirectamente, o valiéndose de terceras personas para intimidar a su víctima. Estas autoridades también podrán disponer la prohibición de acciones de intimidación, amenazas o coacción a testigos de los hechos de violencia. Muchas veces son los familiares o vecinos cercanos los testigos de este tipo de hechos. Pueden disponer que se realice un inventario de los bienes, disponer la entrega inmediata de objetos y ciertos documentos personales de la mujer víctima o de sus hijas o hijos, cédulas de identidad, certificado de nacimiento, etcétera, ¿no? Sus prendas de vestir de la víctima, también de los menores, en fin. O puede disponerse también el sometimiento a ciertas medidas, digamos, de tratamientos reflexivos, educativos, psicológicos al agresor. Eso en cuanto a las medidas que pueden adoptar estas organizaciones, ¿no? Incluida, reitero, el Ministerio Público, la Policía, el SLIM, Defensorías, etc. Ahora, hay otras que están reservadas exclusivamente al juez, ¿no? Cuando ya ingrese el caso hasta los juzgados. Exacto. Entonces, porque se comunica al juez y el juez entonces ya asume competencia para adoptar también ciertas medidas. Unas medidas que no son urgentes, como las que han sido reservadas para las autoridades a las que anteriormente me he referido. Y estas medidas exclusivamente reservadas a la autoridad jurisdiccional, por ejemplo, son el de prohibir al agresor vender, hipotecar
ofrendar, disponer, cambiar la titularidad del derecho propietario del inmueble o muebles que tuvieran a su nombre dentro de la vida conyugal o de unión libre de la pareja. En muchos de los casos, cuando surgen esta serie de desavenencias, esta serie de violencias, entonces el agresor toma una serie de artimañas hasta para vender el inmueble. Entonces el juez ya prohíbe la venta del inmueble, o enajenar, vender, lo que sea, ¿no? Puede también disponer la asistencia familiar a favor de hijas o del hijo o de la mujer. Pero la asistencia familiar es provisional y, por supuesto, debe ser razonable. También ahí el juez advertirá hasta dónde está la capacidad de poder el obligado cumplir con esa obligación. Conforme a lo que corresponda. Efectivamente, porque no se puede exigir a una persona que gane, por ejemplo, 3.000 bolivianos que pague 4.000 bolivianos, ¿verdad? Puede suspender también temporalmente al agresor del régimen de visitas, convivencia con sus hijas e hijos. Dependiendo entonces, tratándose de un agresor violento, etcétera, que ha tenido ciertos antecedentes en el comportamiento, no solamente con su pareja, sino también con los hijos, entonces puede el juez disponer que de manera temporal el agresor no visite a los hijos. Puede ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro. Puede también prohibir de interferir de cualquier forma en el ejercicio de la guarda, crianza, educación de los hijos y someterse a programas de tratamiento reflexivos. Entonces, en caso, por ejemplo, de guarda, simplemente la guarda es de manera temporal, como una medida inmediata por el juez, pero el juez instructor cautelar deberá remitir para su conocimiento ante la autoridad legal correspondiente, como es el juzgado de la niñez y adolescencia. Doctor, vamos a hacer una breve pausa en este momento y vámonos hacia Pando, porque también queremos saber qué está sucediendo en este departamento y queremos que nos cuente nuestra compañera de trabajo, Wendy, en este lugar, qué sucede, cómo se va preparando también los jueces, las autoridades responsables de este trabajo en este departamento. Claro que sí, muchas gracias, Melissa. En el Distrito Judicial de Pando también se ha venido trabajando en lo que respecta a la implementación de la Ley 1173, que es la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres. En esta ocasión me encuentro acompañada de la doctora Jimena Juaniquina Bustillos. Ella es presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, pues quien nos estará informando cómo se ha ido llevando a cabo las capacitaciones y las diferentes reuniones precisamente para implementar esta ley. Doctora, bienvenida a este espacio que es de diálogos judiciales, espacio que se ha creado para informar, orientar a la población respecto a diferentes temas en la Administración de Justicia y en este caso la implementación de la Ley 1173. Bienvenida. Un placer estar en este espacio y compartir pues los avances y el trabajo que viene realizando el Tribunal Departamental de Justicia de Pando con la implementación de la Ley 1173. Es importante que todos conozcan los avances que se tienen al respecto. Claro que sí. En el Distrito Judicial, doctora, se ha ido trabajando diferentes reuniones con todas las instituciones involucradas, Ministerio Público, Defensa Pública, Policía. También se ha capacitado al personal, a los señores jueces. Coméntenos, doctora, ¿cuál ha sido este trabajo del Tribunal Departamental de Justicia para implementar la Ley 1173? Es así, pues, hacer conocer que el Tribunal Departamental de Justicia de Pando ha capacitado a todos los jueces en materia penal, también los vocales, quienes pues a través de la Escuela de Jueces han recibido la capacitación correspondiente. Se ha realizado de forma conjunta con el Ministerio Público, con los fiscales de materia, a través de la Escuela de Fiscales. Ha involucrado también a la Defensa Pública, que también tiene intervención en los procesos penales. Ha estado la Policía, a través de los investigadores, que también tienen su intervención dentro del proceso penal. Es así que de manera conjunta se ha encarado la capacitación, que no solamente ha implicado la parte teórica,
sino también la parte práctica. Se han realizado simulacros de intervención, teniendo pues presente a los jueces, fiscales, defensa pública. Es decir, ha sido una unificación de criterios de los avances que va a tener, de los cambios, de las modificaciones que va a traer la Ley 1173, con las interrogantes que se nos venían al momento, pues ha podido plasmar y llegar pues a llegar a unificar criterios respecto a los cambios que vamos a encarar con la Ley 1173. Es así que pues tengo que dar a conocer que el Tribunal Departamental de Justicia de Pando, pues de manera responsable, a través de la capacitación, de reuniones de coordinación, pues está llevando a cabo esta implementación para estar todos preparados a momento de la implementación de la Ley 1173. Claro que sí, como lo mencionó la doctora, se ha venido trabajando arduamente para que pues, los señores administradores de justicia estén preparados para trabajar ya con la implementación de esta ley y así tener los resultados esperados. ¿Sí? Es así, pues precisamente para qué es esta preparación, para qué es este trabajo a nivel departamental de todos los involucrados en la administración de justicia en materia penal, es que todos los objetivos que están trazados para la implementación de esta ley 1173, de estos cambios que se vienen, tanto con los procesos penales, la agilización de los mismos, los privados de libertad, que cada vez tengamos menos detenidos preventivos. Entonces, todos estos resultados positivos que se están buscando, pues tengan este efecto precisamente, no solamente en la capacitación de los jueces, sino también en la parte material, porque imagínense, tenemos que ver de forma estructural cuáles son los cambios, por ejemplo, con la creación de las oficinas gestoras, dónde van a estar situados, etcétera. Entonces, no solamente es un trabajo con los jueces, vocales, fiscales, sino también involucra a la Dirección Administrativa Financiera, el Consejo de la Magistratura. Es un trabajo conjunto el cual está encarando para que los resultados que se esperan pues realmente sean esos, positivos y tal cual se ha pensado con la implementación de la Ley 1173. Claro que sí. Ya lo han escuchado de la voz de la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, la doctora Jimena Juaniquina Bustillos, de este Pando, Wendy Zambrana para la Agencia Judicial de Noticias. Muchas gracias entonces por esa información. Vamos viendo, doctor, también cómo se está trabajando en cada uno de los tribunales departamentales de justicia, porque el trabajo es conjunto y es esto lo que se quiere mostrar hacia la población, que no se está haciendo además de manera independiente, sino que también se está buscando el unificar cada una de las determinaciones, las acciones, capacitaciones que se están llevando enmarcadas en esta ley. Hablamos del fortalecimiento a la lucha integral contra la violencia a niños, niñas, mujeres, adolescentes también en este cuadro, podríamos decir, de víctimas vulnerables. Coméntenos, doctor, cómo se puede hacer en el caso, por ejemplo, estamos hablando de mujeres específicamente, casos de violencia en los que se necesita deslindar quizás la unión con su cónyuge, en este caso, por un caso, digámoslo así, de extrema violencia. Sí, hay un tema que llama la atención cuando la ley 1173 precisamente nos habla de una posibilidad de que el juez cautelar, instructor cautelar, que tenga conocimiento, haya asumido competencia en el conocimiento de una agresión física o sexual contra mujeres, pueda tomar la decisión de asumir conocimiento en el divorcio. Pues primero que hay una reserva legal de la 1173 que faculta al juzgador, al juez instructor en lo penal, adoptar esta medida. Pero no en cualquier caso. Estamos hablando, primero, que se trate de un delito de violencia física o sexual. Que se trate de una pena igual o mayor a 4 años de privación de libertad. Y siempre y cuando lo solicite la víctima, mujer, o su apoderado. Si en estos casos solicita el divorcio, el juez accede a dar
curso al divorcio. Pues no olvidemos que la ley 603, que nos habla del Código de las Familias, ya no nos habla, a diferencia del anterior Código de Familia, de demostrar las causales de divorcio. Aquí es suficiente que una de las partes, uno de los cónyuges, esté de acuerdo en divorciarse. O uno de los convivientes, en unión libre, o de hecho, si vale el término, no siendo casados, ¿no es cierto?, pero sí reconocidos como convivientes, suficiente uno de ellos también haya decidido terminar la vida en común. Entonces, el juez puede dar curso entonces a la disolución del matrimonio o a culminar con la vida en común. No se va a discutir en esa audiencia respecto a los bienes, división de bienes, etc. No, eso se discutirá en la vía correspondiente. Bueno, y si después la pareja decide retornar a la vida en común, bueno, hay otros mecanismos para hacerlo, ¿no es cierto? Y como son los efectos después de un divorcio. Pero de todas maneras, hay una reserva legal. La ley autoriza esa posibilidad. Doctor, estamos hablando específicamente, para aquellos que nos están siguiendo, no estamos hablando de que un juez cautelar en este caso puede atender un divorcio en cualquiera de las causas que una mujer vaya a presentar o un hombre. Estamos hablando específicamente cuando se habla de violencia. Violencia, decíamos, sexual o violencia física contra alguna de las personas en este caso. Estamos hablando de que se ven involucrados quizás también niños, en los que está la mujer también decidida, como decíamos. No solamente va a ser determinación del juez, sino que tiene que haber una solicitud también de alguna de las partes. Es importante aclarar esto. También, doctor, creo que la población se pregunta, a veces es posible que las mujeres, por el miedo que le tienen a su pareja, dejen el caso, o sea, no le hagan el seguimiento pertinente. ¿Qué se puede hacer en estos casos, enmarcados también en lo que es la ley? Bueno, y eso ocurre en muchos de los casos, ¿no? El Ministerio Público tiene bastante experiencia sobre el particular. Muchas veces el Ministerio Público, como principal persecutor de la acción penal pública, se ve inhibido de seguir la acción cuando la víctima ha abandonado. Pero ojo, ha habido una denuncia. De tal manera que la ley ha establecido también, la 1173, la participación de la sociedad civil. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, una sociedad civil debidamente organizada, acreditada como tal, y generalmente son aquellas que velan por la protección de este sector vulnerable, de mujeres víctimas o niños, niñas, víctimas en sus diferentes formas. Esta sociedad civil, a esta sociedad civil la ley le garantiza y le faculta hacer seguimiento en estas causas. Tiene todo el derecho, o tendrá todo el derecho, una vez que se aplique integralmente esta ley 1173, estamos hablando ya de los primeros días del mes de septiembre, puede hacer seguimiento desde la denuncia. ¿Cómo está yendo su caso en el Ministerio Público? ¿Cómo está yendo su caso en la policía? ¿Cómo está yendo no digo su caso, es un determinado caso en instancias de los juzgados, tribunales de sentencia, durante el desarrollo del juicio? Inclusive puede participar cuando las audiencias son declaradas en reserva. Este tipo de sociedad civil puede participar. Demostrando el seguimiento que ha estado dando. Exacto. También. Y para ello debe acreditar, ¿no?, su representación. Tampoco
va a ser cualquier organización y cualquier persona que se atribuya a representar a la sociedad civil, sin ninguna representación, vaya a hacer el seguimiento, sino que debe estar debidamente acreditada, demostrada la creación de esta sociedad civil y la persona que vaya a hacer seguimiento. Entonces, es una novedad también que incorpora la ley 1173, de tal forma que la mujer víctima no se va a sentir tampoco sola en el seguimiento de su causa. Es importante entonces destacar cada uno de estos detalles que están enmarcados en esta nueva normativa que ha sido promulgada el mes de mayo y que entrará en vigencia ya dentro de pocos meses. Queremos compartir con ustedes lo que está sucediendo no solamente en Chuquisaca, sino en el país entero, y de esta forma vamos conociendo poco a poco de qué se trata esta ley. Doctor, agradecerle por su tiempo y por su paciencia también para poder explicarnos y explicar a través de nuestras cámaras a la sociedad la amplitud que tiene esta ley. Melissa, muchísimas gracias, muy amable. La verdad que ha sido muy oportuno dar a conocer a la sociedad respecto al objeto que tiene esta ley 1173, que en realidad responde a ciertos ajustes a la ley 1970, al Código de Procedimiento Penal, y responde a nuestra realidad. Muchísimas gracias. De esta forma queremos cerrar este espacio construyendo una nueva justicia, como lo hemos denominado. Soy Melissa Padilla y los invitamos a continuar junto a nosotros para poder conocer más de los alcances de la ley 1173. Ley 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal. Construyendo una nueva justicia.